Hoy vamos a hablar de la membrana celular, más específicamente de su composición, es decir, su estructura. Sabemos que la membrana es no solo el límite de la célula, sino que además define compartimentos internos y además permite el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Ese intercambio va a ser regulado o mediado por la membrana, ya que no cualquier sustancia va a poder entrar o salir de la célula. El modelo que se acepta actualmente, que explica la estructura de la membrana, se denomina mosaico fluido y fue propuesto en el año 1972. Según este modelo, la membrana está constituida entonces por lípidos, proteínas y algunos grupos de carbohidratos y se denomina fluido porque estos componentes no son estáticos, sino que es una estructura dinámica que cambia, que tiene movimiento de sus componentes. Por eso se denomina de esta manera. Vamos a ver ahora cada uno de los elementos que lo constituyen. Comenzando por los lípidos. Bien, los lípidos ya los estudiamos cuando vimos las biomoléculas. El principal componente de la membrana son los fosfolípidos. ¿Qué tenían de particular las moléculas de los fosfolípidos? Que tienen una cabeza con un grupo fosfato y dos colas que están constituidas por ácidos grasos. La cabeza es polar e hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua. En cambio, las colas son no polares y además son hidrófobas, es decir, que rechazan al agua. Esta característica particular de las moléculas de fosfolípidos es lo que se denomina anfipáticas, es decir, que tienen una doble característica o propiedad. Una parte de la molécula hidrófoba y otra hidrofílica. Los fosfolípidos, cuando se encuentran en medios acuosos, tienen la particularidad de adoptar o de formar naturalmente bicapas, como la que se puede ver acá. ¿Cómo se disponen? Se disponen con las cabezas hacia afuera, en contacto con el medio acuoso, y las colas hacia adentro, escapando al agua, ¿sí? Por su naturaleza hidrófoba. Por lo tanto, los fosfolípidos entonces son uno de los constituyentes fundamentales de las membranas y constituyen una barrera para el pasaje de las sustancias hacia adentro o hacia afuera de ella. Fíjense, una característica importante también de los fosfolípidos es que los ácidos grasos que forman las colas pueden ser saturados o insaturados. Cuando son saturados, es decir, que los carbonos que forman a estos ácidos grasos tienen todos los enlaces posibles ocupados, la molécula adquiere una forma lineal más recta, mientras que cuando son insaturados, como en este caso, porque acá pueden ver que está el doble enlace, se pliega así como haciendo una especie de codo. Y esto es importante porque va a interferir sí, va a tener que ver con la fluidez que va a tener la membrana. El otro lípido que encontramos formando parte de las membranas, solo en el caso de las células animales, es el colesterol. El colesterol pertenece al grupo de los esteroides, está formado por 4 anillos de carbono fusionados, como vemos aquí. Se ubican entre las colas de los fosfolípidos y la función que tiene el colesterol es regular la fluidez. ¿De qué manera?
Cuando hace mucho calor o altas temperaturas, las colas de los fosfolípidos tienden a separarse. Eso aumentaría excesivamente la fluidez de la membrana, entonces el colesterol mantiene esas colas juntas. En cambio, cuando las temperaturas disminuyen, las colas de los fosfolípidos tenderían a acercarse y a compactarse esa bicapa. Eso haría que la membrana pierda fluidez. Entonces el colesterol impide que se acerquen las colas demasiado. También es importante estos codos que tienen los ácidos grasos insaturados, que también van a impedir que se compacte demasiado la membrana a bajas temperaturas. Otro componente muy importante de las membranas son las proteínas. Encontramos dos clases de proteínas en las membranas. Las integrales, que son las que están dentro, podríamos decir, de esa bicapa de fosfolípidos, pueden solo ocupar o abarcar una parte o atravesarla completamente de un lado a otro. En ese caso se denominan proteínas transmembrana. También encontramos proteínas de tipo periféricas, es decir, que no están dentro de la bicapa, pero sí asociada a ella. Puede ser a las cabezas de los fosfolípidos o a las proteínas integrales. Estas proteínas periféricas se pueden encontrar tanto en el lado citoplasmático o en el lado extracelular de la membrana. Las proteínas cumplen funciones muy importantes, algunas funcionan como enzimas, es decir, catalizadores químicos, otras participan en uniones celulares, permitiendo que las células se mantengan juntas entre sí. Otras funcionan como receptores, como en el caso de receptores para hormonas o receptores para neurotransmisores, por ejemplo en el caso de las células nerviosas. Y fundamentalmente lo que vamos a estudiar en particular nosotros, que tiene que ver con el transporte. Dado que muchas sustancias no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos, las proteínas cumplen un papel fundamental para el transporte de sustancias de un lado a otro de la membrana. El tercer componente que encontramos son los glúcidos. El conjunto de estos glúcidos forman lo que se denomina glucocáliz. ¿Qué tipo de glúcidos vamos a encontrar? Son oligosacáridos. Como estudiamos cuando vimos biomoléculas, los oligosacáridos son hidratos de carbono de cadena relativamente corta, ¿sí? Que tienen entre 8 y, o bueno, desde 3 puede considerarse en adelante hasta 20 unidades aproximadamente. Solo se encuentran en la cara externa de la membrana. Y vamos a encontrar dos tipos fundamentales. Los glucolípidos, que son los que se asocian a las cabezas de los fosfolípidos, y las glucoproteínas, que son esas cadenas que están asociadas a las proteínas de la membrana, como se puede ver acá en la imagen. Función fundamental cumplen estos glúcidos en conjunto. Participan en la adhesión y lo que se denomina reconocimiento celular. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver, podríamos decir, con la identidad de las células. Permite que las células se reconozcan como propias y no como elementos ajenos al cuerpo. Bien, ¿cuánto mide de espesor la membrana? Aproximadamente entre 7 y 9 nanómetros. Recordemos que un nanómetro equivale a una millonésima parte de un milímetro. Ese es el espesor promedio de la membrana. Bien, con respecto a los mecanismos de transporte, es decir, cómo ingresan o salen las sustancias de la célula, podemos distinguir dos tipos principales.
lo que se denomina transporte pasivo y el transporte activo. ¿Cuál es la principal diferencia? Si la célula gasta o no energía para realizar ese transporte. En el transporte pasivo no hay gasto de energía porque el movimiento de las moléculas se realiza a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que se van a mover de una zona donde se encuentran más concentradas a una donde están menos concentradas. Dentro de este tipo de transporte encontramos lo que se denomina difusión. La difusión puede ser simple, si se realiza a través de la bicapa de fosfolípidos, o puede ser facilitada cuando intervienen las proteínas de la membrana. Un tipo especial de la difusión simple es la ósmosis, que es el movimiento de agua a través de la membrana. El segundo tipo es el transporte activo. Este requiere gasto de energía porque va a ir en contra del gradiente de concentración, es decir, desde una zona de menos a una zona de más concentración. Acá tenemos como ejemplo las bombas, que son proteínas de membrana, que van a hacer el transporte con gasto de energía. Y por último tenemos lo que se denomina transporte en masa. Este es cuando las moléculas o lo que se va a transportar tiene un elevado peso molecular o son más grandes y no pueden atravesar la membrana. Entonces se realiza en este caso el transporte mediado por vesículas. Si ese transporte es hacia afuera de la célula, se denomina exocitosis. El prefijo exo hace referencia hacia afuera. Y si es hacia adentro de la célula, se denomina endocitosis. Dentro de la endocitosis tenemos 3 subtipos. Cada uno de estos tipos o mecanismos de transporte los vamos a ver con más detalle la próxima semana. Pero bueno, esto es más o menos para que tengan una idea general de cuáles son los mecanismos que vamos a estudiar próximamente.